Según cuenta la historia, hubo una mujer que, haciéndose pasar por hombre, se convirtió en papa entre los años 855 y 857. Se trataba de Juana, una mujer alemana e hija bastarda de un monje, que se ocupó de su bienestar en el seno de la iglesia. Viajó por toda Europa y visitó las cortes más poderosas del momento. En el año 848 se trasladó a Roma, donde conoció al Papa León IV, convirtiéndose en su mano derecha y ocultando hábilmente su identidad sexual. Cuando falleció León IV en julio del año 855, consiguió que el colegio cardenalicio la eligiera como nuevo papa. La papisa Juana, según cuenta la leyenda, consiguió mantener la ficción durante 2 años, hasta el año 857, cuando en medio de una procesión comenzó a sentir las contracciones de su avanzado embarazo y tuvo que dar a luz en público. Algunos dicen que la muchedumbre enfurecida acabó con ella. Según otros, murió a consecuencia del parto. A partir de entonces, la Iglesia obligó a que se verificaran los atributos sexuales de los futuros papas. Así, se encargó a un escolástico a que examinara manualmente los testículos del nuevo pontífice a través de una silla perforada. Cuando acababa la inspección, y si todo estaba bien, debía pronunciar una sentencia que dictaba lo siguiente: Duos abetet bene pendentes, que en nuestro español significa tiene 2 y cuelgan bien. El testigo atestiguaba que los testículos del Papa eran auténticos. Hoy día se considera que la historia de la papisa Juana no es más que pura leyenda, una leyenda en la que la propia Iglesia creyó como verdadera hasta el siglo XVI. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Encuéntranos ahora en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast. Yo soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este es un espacio patrocinado por la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Hola, hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos escuches. Bienvenidos a un nuevo episodio y en esta oportunidad les quiero hablar de los testículos. Un tema que muchas veces no se conversa y vamos a hablar de temas variados, de curiosidades sobre este órgano masculino y del que muchas veces se hacen bromas pero poco se conoce. La mayoría de los hombres habla acerca de ellos e incluso hacen chistes en doble sentido acerca de estos órganos, pero es sorprendente lo poco que realmente se sabe sobre ellos. En este episodio les voy a hablar entonces de algunas curiosidades y por supuesto comentaré algunas patologías frecuentes a nivel testicular y también les conversaré del cáncer testicular y del autoexamen testicular. Así como lo escuchan, quizá nunca habían escuchado de esto o no conocen sobre el examen testicular, así que es un buen momento para aprender sobre este tema. Y sobre todo los caballeros, así que este es un episodio dedicado a los caballeros, pero que por supuesto podemos escuchar todos, mujeres y hombres, y por supuesto compartir con todos los caballeros para que tengan conocimiento de esta información tan importante para su salud. Comencemos hablando de la ubicación de estos órganos tan frágiles y tan importantes para la reproducción humana. Al cumplir una función como esta, esperaríamos que estuvieran bien protegidos y no tan expuestos como lo están. El hecho de que estén colgando junto con la bolsa escrotal no es un mero capricho de la naturaleza. En su interior se encuentran las células de Leydig
que son encargadas de producir la testosterona y las células de Sertoli que producen los nutrientes necesarios para mantener activos a los espermatozoides. Para que estas células tengan un funcionamiento correcto, necesitan una temperatura inferior a la del cuerpo humano, es decir, unos 35 grados centígrados, que serían 2 grados menos de la temperatura corporal. También, por este motivo, en los momentos en que hace frío se suben estos testículos para aprovechar el calor del cuerpo, y cuando hay temperaturas muy elevadas en el ambiente, se desplazan para abajo buscando una temperatura mucho más baja. Si se encontrasen en el interior del organismo, el calor inutilizaría el aparato reproductor masculino, ya que a los 37 grados centígrados no podrían funcionar correctamente y se produciría esterilidad. Se suele pensar que ambos testículos están ubicados uno al lado del otro, pero no es así. De hecho, uno cuelga un poco más abajo que el otro. Cada testículo es aproximadamente de unos 5 centímetros de alto y de unos 2,5 centímetros de ancho. Generalmente, el testículo derecho es ligeramente más grande que el izquierdo. Se pudiera pensar que el testículo más grande es el que cuelga más abajo, pero de hecho no suele ser así. El trabajo de los testículos es bastante complejo y dura 2 meses. Y como sabemos, el trabajo de los testículos es formar a los espermatozoides. Y este es un proceso que se toma días en ocurrir, hasta que estos espermatozoides alcancen la maduración y estén totalmente formados para que puedan salir en la eyaculación y crear una nueva vida una vez que se una con un óvulo. El proceso de la formación de los espermatozoides que se produce en el interior de los testículos consta de 3 fases y dura aproximadamente 2 meses. Se llama espermatogénesis y transforma las espermatogonias, que son células germinales primitivas, en espermatozoides, que son las células que finalmente se utilizarán en la reproducción. En la primera fase consiste en una duplicación de estas espermatogonias y se van a transformar en espermatocitos, que contienen 46 cromosomas, información genética tanto del padre y la madre de este caballero. En esta fase también se va a sintetizar el ADN, dando lugar a espermatocitos primarios. En una segunda fase va a ocurrir la meiosis, que dura aproximadamente unos 24 días. Las células creadas previamente se van a entrecruzar entre sí y se vuelven a dividir, formando al final el proceso de las espermátidas. En esta fase, el proyecto del espermatozoide ya tiene 23 cromosomas. Se reduce el número de cromosomas, porque recordemos que al unirse este espermatozoide con el óvulo femenino, volverá a tener el número total de cromosomas que tiene la especie humana, que son 46. Se necesitan 23 cromosomas del padre y 23 de la madre para crear un nuevo ser humano. Por último, se produce la transformación de los espermatozoides. En esta etapa se forma la cola o flagelo que permite a estos espermatozoides desplazarse, y además aparecen las mitocondrias, que son las estructuras celulares que le van a brindar la energía necesaria para sobrevivir y para moverse y llegar finalmente al óvulo, que es el objetivo de este espermatozoide. Eso en relación al trabajo arduo que tienen que hacer los testículos, que ya vimos que no es un trabajo muy sencillo y que toma bastantes días crear o formar estos espermatozoides. Los testículos además poseen un mecanismo de protección que los esconden cuando es necesario. Al sentir un contacto en la parte interna de la zona superior del muslo, los testículos se esconden gracias al músculo cremaster que se encuentra en la ingle. ¿Qué ocurre? Ocurre un tirón del testículo hacia arriba. Este mecanismo se llama reflejo cremaréstico. Otra curiosidad en relación a estos órganos es que justo antes de que un hombre eyacule, los testículos se levantan cerca de su cuerpo y hacen contacto al momento de la eyaculación. Durante la excitación sexual, los testículos de un hombre pueden incrementar en tamaño hasta un 50% más. La mayoría de los hombres está demasiado ocupados en ese momento para pensar en otra cosa mientras la sangre trafica rápidamente hacia los testículos. Por eso es que
la mayoría quizá no se ha dado cuenta de este pequeño, o este gran aumento de tamaño, porque puede aumentar hasta un 50% el tamaño del testículo. Obviamente este crecimiento testicular es algo temporal y los testículos regresan a su tamaño normal una vez que la excitación ha terminado. Hablemos ahora un poco de patologías y de procesos que se pueden presentar enfermedades a nivel del testículo. Cuando se presenta dolor, hinchazón o inflamación en los testículos sin una razón aparente, ¿cuál pudiera ser una razón aparente? Bueno, algún golpe en los testículos, eso es una razón que se conoce, pero cuando comenzamos o cuando los hombres comienzan a presentar dolor, hinchazón o inflamación en los testículos sin que exista una razón aparente, se debe consultar al médico. Porque bien es sabido que un traumatismo en los testículos, tal como una lesión deportiva, que usualmente genera un dolor temporal, pero si el dolor y la molestia se prolongan en el tiempo, debe ser motivo de consulta, ya que existen gran cantidad de patologías como torsión testicular, epididimitis, hernia inguinal, tumor testicular, orquitis, entre otras tantas que pueden causar daños irreversibles en los testículos. Por eso siempre consultar al médico. Voy a hablarle de algunas patologías frecuentes pero benignas o que no son cáncer en los testículos. Vamos a comenzar con una de ellas que se llama espermatocele, que consiste en la presencia de un quiste que se forma en el epidídimo. El epidídimo es un pequeño tubo en forma de espiral espiralado en realidad, que está ubicado en la zona superior del testículo y que recoge y transporta el semen. Un espermatocele generalmente es indoloro y no canceroso. Con frecuencia está lleno de un líquido lechoso o transparente que contiene esperma. La causa exacta de los espermatoceles no está muy clara, pero podría deberse a una obstrucción en uno de los conductos que transporta el semen. Los espermatoceles, algunas veces llamados quistes espermáticos, son una afección frecuente. Comúnmente no causan infertilidad ni requieren tratamiento. Sin embargo, si un espermatocele crece lo suficiente como para causar molestias, el médico podría recomendar una cirugía. Otra patología son los hidroceles. Este es un tipo de hinchazón que se origina en el escroto. El escroto es este saco de piel que contiene a los testículos o que los sostiene, los recubre. Esta hinchazón ocurre cuando se acumula líquido en dicho saco. Los hidroceles son comunes en recién nacidos y suelen desaparecer sin tratamientos antes del primer año de edad. Pero cuando ocurren en niños más grandes o en adultos, pueden incluso estos pacientes de mayor edad tener hidroceles debido a una lesión en el escroto o a otros problemas de salud. Un hidrocele no suele ser doloroso ni dañino. Es posible que no necesite ningún tipo de tratamiento, pero es importante consultar al médico si el escroto se ve hinchado, porque no toda acumulación de líquido en los testículos va a ser necesariamente un hidrocele. Así que es súper importante acudir al médico para determinar que se trata únicamente de un hidrocele y no algo de mayor preocupación. También tenemos la epididimitis, que es una inflamación del epidídimo. Ya les mencionaba que es el epidídimo, que es este conducto que está en la parte superior del testículo, que almacena y transporta los espermatozoides. Esta enfermedad puede estar causada por una infección bacteriana, como la propagación de infecciones de las vías urinarias o de enfermedades de transmisión sexual. Los síntomas más comunes para una epididimitis es el dolor en el escroto, sensibilidad testicular, inflamación y enrojecimiento. El tratamiento generalmente implica el uso de antibióticos porque se trata de una infección de tipo bacteriano. Y por supuesto, el reposo y el descanso. Tenemos también la orquitis, que es una inflamación de uno o ambos testículos, generalmente debido a una infección viral como por ejemplo las paperas. Además del dolor testicular, la orquitis puede estar acompañada de fiebre, escalofríos y malestar general. El tratamiento puede incluir analgésicos, compresas frías para reducir la hinchazón y en algunos casos antibióticos si es que existe una infección bacteriana secundaria. Ahí ya vamos viendo cuando la orquitis se complica, porque además se puede ocasionar también una
o se pueda generar una infección bacteriana. Recuerden que los antibióticos es para atacar a las bacterias. Si es una infección viral, no se trata con antibióticos. Otra patología es el varicocele, que es una dilatación de las venas dentro del escroto que drenan sangre de los testículos. Esta afección se produce debido a una disfunción en las válvulas venosas, lo que provoca la acumulación de sangre en dichas venas, muy similar a las varices que se suelen presentar en las piernas. Es muy parecido, pero a nivel testicular. A menudo es asintomático, pero en algunos casos puede causar dolor, sensación de pesadez o incluso afectar la calidad del esperma. Si los síntomas son significativos o si hay problemas de fertilidad, se puede recomendar la cirugía para corregir el varicocele. Y por último, de las patologías benignas que les voy a mencionar, vamos a hablar de la torsión testicular, que es una de las más importantes en el sentido de la emergencia médica que generan. Y ya van a ver por qué. La torsión testicular es una emergencia médica que ocurre cuando el cordón espermático contiene vasos sanguíneos y los conductos deferentes. Los conductos deferentes son unos conductos por los que también va a pasar el esperma. Este cordón espermático contiene entonces a estos conductos deferentes y a los vasos sanguíneos. Cuando ocurre una torsión, es decir, se tuerce este cordón espermático, ocurre una interrupción del suministro de sangre al testículo. Y recuerden que todos los órganos de nuestro cuerpo necesitan una irrigación sanguínea, porque la sangre va a llevarles, además de los nutrientes a las células, el oxígeno. Y ninguna célula de nuestro cuerpo es capaz de vivir sin oxígeno. Así que si no llega sangre al testículo, no llega oxígeno y por lo tanto, fatal para este órgano. Esto va a provocar un dolor intenso y súbito, hinchazón y enrojecimiento. La torsión testicular requiere atención médica inmediata, ya que la falta de flujo sanguíneo puede causar daños permanentes e irreversibles en el testículo. El tratamiento generalmente implica una cirugía de emergencia para desenredar el cordón espermático y restablecer el flujo sanguíneo. Estas son algunas de las patologías benignas que les quería comentar, pero no se vayan porque en la segunda parte hablaremos un poco sobre el cáncer y sobre el autoexamen testicular, un tema muy importante para los caballeros. Así que nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. Un hombre de 72 años en Ohio se presentó un día en urgencias con la cara hinchada, dificultad para respirar y algo muy particular, un escroto silbante, o mejor dicho, le sonaban los testículos. Sí, por raro que parezca, de la envoltura que recubre los testículos, es decir, el escroto, salía aire hasta el punto de generar un pequeño silbido. Lógicamente para el paciente era algo extrañísimo, pero los médicos no tardaron en diagnosticar lo que le ocurría como un neumoescroto. No es una patología especialmente común, pero sí es cierto que hay bastantes casos descritos en la literatura científica. Eso sí, generalmente se trata solo de una acumulación de aire, no necesariamente de su liberación sibilante. Suele deberse a traumatismos en la zona testicular, aunque en el caso de este paciente no recordaba tener ningún traumatismo, pero sí se había sometido a una operación para tratar una epididimitis. Según indican los médicos que lo trataron, en dicha intervención se le realizó una incisión en el escroto y un drenaje. Todo salió bien, aparentemente, pero poco después se vio en el hospital con un neumoescroto silbante, así como otras patologías derivadas de la acumulación de aire en el tórax. Las pruebas realizadas al paciente mostraron mucho más que un escroto silbante. También tenía neumotórax bilateral, neumomediastino y enfisema subcutáneo. No es raro que un neumoescroto vaya acompañado de problemas de acumulación de aire en la caja torácica. Tras la intervención se le diagnosticó un enfisema subcutáneo y este acabó provocando el neumoescroto. Por lo tanto, generalmente la filtración de aire acaba propiciando que éste se acumule en torno a los testículos.
Pero en el caso de este paciente, precisamente por tener una incisión previa, el aire salió poco a poco en vez de acumularse. El paciente fue tratado con tubos en los que se drenó el exceso del aire del pecho. Esto alivió también el aire del escroto. No obstante, tuvo que someterse a una nueva intervención para volver todo a la normalidad. Volvemos en esta segunda parte y como les prometí voy a hablar un poquito muy breve del cáncer de testículo. Ciertamente este tipo de cáncer es muy poco frecuente, es muy raro, es una enfermedad relativamente rara. Representa un 4% de los tumores malignos en los caballeros, pero es importante saber que existe, por supuesto, el cáncer de testículo y cómo atraparlo en una fase temprana. Y para eso existe el autoexamen testicular. El cáncer de testículo, aunque es bastante raro, afecta principalmente a hombres jóvenes, a diferencia de otros tipos de cáncer que generalmente se encuentran en personas de edad avanzada. Los signos de advertencia pueden incluir la presencia de un bulto en el testículo, agrandamiento o cambio en la forma del testículo, dolor o incomodidad testicular y acumulación de líquido en el escroto. Por eso les mencionaba que no toda acumulación de líquido va a ser un hidrocele. Así que es muy importante siempre acudir al médico ante cualquier anormalidad. El tratamiento del cáncer testicular puede implicar cirugía para extirpar el testículo afectado, radioterapia y quimioterapia. Esto obviamente va a depender de la etapa y del tipo de cáncer que tenga el paciente. Porque si se atrapa en una etapa temprana donde el cáncer todavía no ha salido del tejido testicular, pues la probabilidad de que se le aplique radioterapia y quimioterapia es menos. Lo más probable es que se haga una extirpación y no más de eso. Pero obviamente eso depende del estado en que se descubra el cáncer, en la etapa en que se encuentra. Las enfermedades de los testículos pueden tener un impacto significativo en la salud y el bienestar de los hombres. Obviamente, para nadie es un secreto que los hombres valoran mucho sus testículos, así como las mujeres les damos cierta importancia a nuestros senos. Entonces es como que si comparamos entre hombres y mujeres, son órganos que les damos cierto valor e importancia, aunque todos los órganos obviamente son fundamentales para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero lo que quiero destacar con esto es que además de lo significativo desde el punto de vista de la salud física, también va a haber una afectación en lo que es la salud psicológica de este paciente. Tener una patología a nivel de los órganos reproductores, pues obviamente va a causar un impacto psicológico en este paciente y es importante por eso mantener controles médicos y examinarse. Es fundamental que los hombres estén muy atentos a cualquier cambio, a cualquier síntoma, a cualquier molestia en sus testículos y que obviamente busquen atención médica. La mayoría de los cánceres de testículos se pueden encontrar en etapas tempranas cuando son muy pequeñitos y no se han propagado, es decir, no han hecho metástasis, no han salido del testículo esas células tumorales. En algunos hombres el cáncer testicular en las primeras etapas puede causar síntomas que propician que los hombres busquen atención médica. La mayoría de las veces se presenta un abultamiento en el testículo como un primer síntoma o el testículo podría estar hinchado o más grande de lo normal. Sin embargo, puede que algunos cánceres testiculares no causen síntomas hasta que ya haya alcanzado una etapa avanzada. La mayoría de los médicos coincide en que el examen de los testículos forma parte importante del examen físico general que se realiza durante una revisión médica de rutina. Algunos médicos recomiendan que todos los hombres examinen sus testículos mensualmente después de la pubertad. Es decir, después de que inicia la pubertad, hasta el último día de sus vidas, deberían hacerse el autoexamen testicular de forma mensual. El autoexamen mensual de testículos es una decisión personal de cada hombre, pero es altamente recomendado por el gremio de la salud. Ahora voy a hablarles un poco del autoexamen testicular y aunque se los voy a explicar, me gustaría que si están escuchando este episodio en Spotify se dirijan a nuestro canal en YouTube
que igual nos van a encontrar como Citología, Ciencia y Arte, y busquen el episodio 24 y allí voy a mostrarles una imagen de cómo se realiza el autoexamen testicular para que tengan, además de la referencia auditiva y la explicación que les voy a dar, también tengan una imagen visual, tengan una explicación visual con un esquema para que puedan entender un poco mejor el procedimiento que ustedes van a realizar, los caballeros, por supuesto. El mejor momento para hacerse el autoexamen testicular es durante o después del baño o de la ducha. ¿Por qué? Porque después del baño o durante el baño, la piel del escroto está mucho más relajada y es mucho más fácil palpar los testículos. ¿Qué deben realizar? Primero, procure mantener el pene apartado durante el examen, es decir, hacia un lado, porque lo que les interesa palpar son los testículos. Entonces, deben palpar cada testículo por separado. Van a sostener su testículo entre los pulgares y los dedos y el dedo índice con ambas manos. Y ruédelo lentamente entre los dedos, muy suavemente. Esto es una palpación que tiene que ser suave. Bueno, ustedes los hombres lo saben, no se conocen mejor que nosotras las mujeres hasta dónde van a aguantar el dolor, y a ese nivel es un órgano muy delicado, todos lo sabemos. Entonces tiene que ser muy delicado el tacto que van a realizar. Deben buscar y sentir cualquier abultamiento duro, algún nódulo o cualquier cambio de tamaño, de forma o de consistencia de sus testículos. Es normal que si ustedes nunca se han hecho este examen, nunca se han palpado los testículos de esta manera de examinarse, es normal que comiencen, que se toquen el epidídimo, que ya les explicaba que es esos túbulos que están como contorneados en la zona superior del testículo, y que quizá eso les llame la atención. Eso es súper normal si nunca se han palpado, pero a medida que ustedes lo hagan con mayor frecuencia, ya van a ir conociendo cómo es cada uno de sus testículos, cuál es su tamaño. Ustedes lo van a ir conociendo, al igual que sucede con las mujeres cuando nos hacemos el examen de senos, el autoexamen de mamas. Lo mismo, así ustedes van a conocer sus testículos, así que cuando vean cualquier anormalidad, pues se van a dar cuenta. Es bastante normal, como ya lo mencionamos en la primera parte, que un testículo puede ser un poco más grande que el otro, que un testículo cuelgue un poco más abajo que el otro. Eso es totalmente normal. Debe tenerse en cuenta que por naturaleza cada testículo tiene ese pequeño tubo enrollado, el epidídimo, que está en la zona superior, así que si ustedes se sienten un bultito hacia la zona superior del testículo, ese es el epidídimo, no se asusten. Y se puede sentir como una pequeña protuberancia en la parte superior o exterior media del testículo. Los testículos normales también tienen vasos sanguíneos, por supuesto, tienen tejidos de soporte y tienen conductos por donde va a pasar el semen. Entonces, quizá puedan también palpar, o cuando lo hagan por primera vez van a sentir esos pequeños conductos o tubitos que tienen allí. No se asusten, que todo eso es el tejido normal que está allí presente. Al principio, algunos hombres pues podrían confundir todos estos abultamientos como algo anormal. Así que, como les digo, es lo normal. Pero si acaso llegan a sentir inquietudes, pues vayan a su médico. Nada mejor que ir al médico y preguntar y decir, bueno, yo me sentí esto es normal. El médico les va a dar todas las respuestas y les va a decir, sí, eso que te sentiste es perfecto, y eso también los va a ayudar a que ustedes sepan, bueno, así son sus testículos de forma normal, así que cualquier cosa distinto a eso ya van a darse cuenta que no está bien y van a ir mucho más rápido al médico. Un testículo se puede agrandar por muchas razones, no únicamente por el cáncer, y ya lo vimos en la primera parte. Existen una gran cantidad de patologías que, aunque yo les mencioné algunas, existen muchísimas más, pero por supuesto siempre acudir al médico. Nunca dejen pasar nada por alto. Una vez que inicie el autoexamen de los testículos de forma regular, se irá familiarizando con lo que es normal y podrá notar mucho más fácilmente lo que está diferente. Recuerden que en ese autoexamen van a darse cuenta, o lo que van a buscar es irregularidad en la forma de su testículo, la presencia de algún nódulo, si el testículo aumentó de tamaño, e incluso si ustedes llegan a presentar dolor, eso no es normal. Así que deben acudir a su médico.
Así finalizo este episodio que quise dedicar muy especialmente a los caballeros, pero por supuesto que es un episodio para todos, porque bueno, pues todos conocemos caballeros, sean que son nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, amigos, así que los invito a que también compartan este episodio, esta información que considero que es muy importante y que por lo que pude ver mientras hacía el episodio y consultaba con amigos, que no todos lo conocen, no todos conocen el autoexamen testicular, sobre todo el autoexamen testicular, que es lo que me interesa realmente que se lleven del todo el episodio. Y bueno, espero que de verdad lo puedan compartir, que hayan aprendido un poco más y nos vemos en un próximo episodio. No olviden darle like, comentar, compartir, díganme qué les pareció y por supuesto digan qué otros temas les gustaría que conversara en futuros episodios. Chao, chao, que tengan un excelente día. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología, Ciencia y Arte Podcast.